A lo largo de la historia, el ser humano siempre ha tenido una obsesión, el poder gobernar y conquistar este mundo. Y es que desde el principio el ser humano siempre ha querido tener el control. Adán y Eva no solamente comieron del fruto, sino tomaron una decisión. Decidieron vivir la vida a su manera. Pero, ¿te has preguntado alguna vez cuál era realmente el sueño de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios para nuestra vida? Hoy vamos a descubrirlo a través de esta lección. Una lección que, más allá de ser un estudio, es una invitación a volver al origen. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios porque estamos avanzando cada vez más en el estudio de este trimestre y quiero, como siempre, cada semana antes de comenzar el estudio, invitarte a que no te olvides de suscribirte a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones. Por favor, actívala para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación. De verdad, te agradecería muchísimo que pudieras suscribirte a este canal. Ya estamos muy cerca de nuestra meta de los primeros 500 suscriptores y estamos muy emocionados, muy contentos, pero de esto tiene que ser posible únicamente si tú te suscribes en la parte de abajo. También, por supuesto, no te olvides de comentar, de dejar tu like, de compartir. Esto nos ayuda muchísimo para poder llegar a más personas, ya que a su vez la plataforma YouTube recomienda en este caso el video a otras personas. Así que nos ayudas muchísimo si tú haces estas cosas. Y bueno, vamos entonces a entrar a la lección número 4 para el 26 de abril del año 2025. Y el título de la lección es Las Naciones, primera parte. Esta lección de esta semana se divide en dos partes y en esta ocasión vamos a ver entonces la primera parte. El versículo para memorizar se encuentra en Daniel capítulo 7 versículo 14, que dice allí la palabra de Dios: y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Un texto que nos habla y que en este caso prefigura lo que será el reino de Dios en esta tierra, pero antes de entrar de lleno a esta parte de la lección, es necesario analizar en este caso qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que ha llevado a nuestro mundo a dividirse entre naciones, entre tribus, pueblos, lenguas, y en este caso, pues, qué es lo que ha provocado a nuestro mundo estas circunstancias. Y la lección de esta semana nosotros especialmente la hemos dividido básicamente en tres partes importantes. La primera parte de nuestro estudio le hemos colocado como subtítulo Los primeros reinos. Adán y Eva habían tomado una decisión. Habían elegido básicamente vivir a su manera, sin acatarse a las leyes de Dios. Pero mira, el problema de la rebelión contra Dios no inicia originalmente con Adán y Eva. Vamos un poco más atrás, porque la rebelión contra Dios inicia en el corazón de Satanás, porque fue él quien en primer lugar se rebeló contra el gobierno de Dios. Y cuando el pecado entró en nuestro mundo, fue allí en ese momento donde se sembró una semilla que dio como resultado básicamente la rebelión del ser humano también. Y mira, hay un ejemplo muy claro en la Biblia. Génesis capítulo 10, versículos del 8 al 12. Mira lo que nos dice allí el texto bíblico. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fueron cabeceras de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, ciudades en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot y Cala, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Mira, estos versículos hay que entenderlos. No se están aludiendo, no se está en este caso haciendo una mención honorífica
para Nimrod. No, todo lo contrario, es un claro ejemplo en este caso de lo que sucedió con el ser humano, de esa rebelión abierta que el ser humano en este caso puso contra Dios. Y no solamente eso, sino que es un personaje que nos sirve como una señal de alerta. Es un claro ejemplo de cómo la rebelión en la humanidad se fue, en este caso, organizando y expandiéndose hasta convertirse en un sistema que básicamente se oponía directamente contra el propósito y el plan original de Dios. Nimrod no era solamente un hombre construyendo grandes ciudades, era un hombre construyendo una vida sin Dios. Pero a pesar de todo esto, mira, hubieron personas que decidieron ser fieles a Dios. Hubieron personas que verdaderamente, a pesar de la rebelión, de la oposición, a pesar de lo que el ser humano que estaba haciendo era en abierta rebelión contra el carácter de Dios, hubieron personas que decidieron mantenerse fieles a Él. Y entre esas personas justamente se encuentra Abraham. Y es que la segunda parte de nuestra lección nos va a hablar justamente acerca del llamado de Abraham. Y para ello vamos a iniciar leyendo lo que nos dice Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldían maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, Dios había llamado a Abraham con un propósito muy claro. ¿Cuál era ese propósito? Ser una luz en medio de un mundo lleno de oscuridad. Pero era necesario que primero Abraham tomara una decisión, diera básicamente un paso de fe. ¿Cuál era ese paso? ¿En qué consistía? En salir de su ciudad, dejar atrás, en este caso, su cultura, dejar atrás, en este caso, su familia, dejar atrás todo lo que había aprendido muchos años, durante muchos años. Y Abraham no solamente estaba a través de esta acción demostrando en este caso su confianza en Dios, sino que básicamente se estaba preparando para ser sobre todo un ejemplo en primer lugar y número dos, una bendición para el resto de la humanidad. Sin embargo, a pesar de todo ello y a pesar del llamado de Abraham, vemos allí que el resto de sus generaciones, el resto del pueblo de Israel, que es descendiente en este caso de Abraham, fue rebelde al llamado de Dios. E incluso el mismo Dios en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8, les advierte justamente acerca de lo que iba a acontecer más adelante. Y mira lo que dice allí en este caso el texto bíblico. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la que vais a entrar para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Estos versículos nos muestran una verdad muy importante. El plan de Dios iba más allá de un solo hombre. Él soñaba con una nación, soñaba con una comunidad entera que viviera tan conectada con el cielo, que fuera un ejemplo tan claro, que su mensaje fuera tan directo, más directo que cualquier sermón. Dios soñaba con una nación que no solamente conociera la ley, sino que principalmente la pusiera, en este caso, en práctica a través del ejemplo del amor, y que a través de esta ley otros quisieran conocer al Dios detrás de esa forma de vivir. Ese era el deseo de Dios, que el pueblo de Israel pudiera ser una luz, una bendición para las naciones que le rodeaban,
para aquellas personas que en este caso vivieran alrededor de ellos y que entonces de esta manera sintieran esa atracción, que fueran atraídos en este caso no solamente a formar parte del pueblo de Israel, sino principalmente a formar parte del pueblo de Dios. Vayamos ahora a la tercera parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo Recibió lo que pidió. Si había un mensaje que Dios quería que su pueblo comprendiera, era que justamente ellos debían ser diferentes a las demás naciones. Y es que, mira, mientras los vecinos del pueblo de Israel se regían bajo monarquías, el deseo de Dios era que su pueblo estuviera bajo una teocracia. ¿Qué es esto? Mira, básicamente es un sistema de gobierno que tiene a Dios como rey. Y ese era el plan original de Dios. Pero este plan no iba a durar mucho tiempo, porque justamente en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 6, nos narra lo siguiente. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, danos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel que le dijeran, danos un rey que nos juzgue, y oró a Jehová. Dice allí el texto bíblico que en este caso el pueblo de Israel acudió a Samuel y le pidió que cambiaran el sistema de gobierno, dejarían de ser una teocracia para convertirse entonces en una monarquía. Y esta decisión no era otra cosa más que un abierto rechazo a Dios como su rey. A partir de ese momento las cosas iban a cambiar rotundamente. A partir de ese momento no solamente iban a ser gobernados bajo una monarquía, bajo un rey, sino sobre todo experimentarían lo mismo que las demás naciones. ¿Y a qué nos referimos? En primer lugar, reclutamiento militar. Y justamente si nosotros seguimos leyendo versículos más adelante de los que acabamos de leer en este momento, vamos a darnos cuenta que Samuel, que Dios a través de Samuel le advierte en este caso al pueblo de Israel justamente acerca de eso, que a partir de ese momento el rey que estuviera gobernándoles les obligaría, les pediría que enviaran hombres para la guerra, que fueran reclutados para su ejército. Además de eso, también serían confiscados sus bienes. Y no solamente eso, sino que serían colocados impuestos, impuestos que serían más grandes incluso que la propia corona. Y todo esto era a lo que el pueblo de Israel en este caso se iba a abstener por el hecho de querer cambiar de una teocracia a una monarquía. Pero esto no era algo nuevo. Mira, realmente en el libro de Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 al 20, Dios ya le había advertido al pueblo de Israel acerca de esto e incluso le da ciertos lineamientos que debían seguir para poder gozar, en este caso, de cierta paz, de cierta tranquilidad bajo esa monarquía. Aunque cabe aclarar una cosa, mira, el hecho de que Dios lo mencionara muchos años antes de que ocurriera, no quería decir que ese era el plan original de Dios. Todo lo contrario, era simplemente una advertencia y un mecanismo para, en este caso, mediar y tratar de hacer que la situación fuera lo más justa posible. Mira lo que dice allí los siguientes versículos. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella, la habites y digas, voy a poner un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás como rey sobre ti al que Jehová tu Dios escoja. A uno de tus hermanos pondrás sobre ti como rey. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no deberá tener muchos caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de adquirir caballos, pues Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y esos estatutos y poniéndolos por obra. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la
derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Mira, estos versículos nos muestran justamente que a pesar de que el plan original de Dios no era que el pueblo de Israel pasara de una teocracia a una monarquía, Dios le da recomendaciones a su pueblo. Le muestra en este caso la manera como se esperaría que un rey los gobernara, un rey que fuera básicamente dirigido y elegido por Dios, un rey que en este caso pues pudiera vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y que en este caso sirviera no solamente como rey, no solamente para impartir justicia, no solamente para en este caso ayudar a los necesitados, sino principalmente para acercar al pueblo en este caso a Dios y que de esta manera al final de cuentas también se cumpliera el propósito de atraer a las demás naciones en este caso hacia su pueblo. Ese fue siempre el plan original de Dios. Sin embargo, vuelvo a repetir, tristemente el pueblo de Israel fue en contra de ese plan. Pero vamos ahora al Nuevo Testamento, especialmente al libro de Mateo. Mateo capítulo 20, en este caso versículos 25 al 28, y presta atención a lo que dice el texto bíblico. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mira, estos versículos nos muestran el anhelo, el deseo de Dios para su pueblo, pero no solamente hablando ahora de su pueblo, sino principalmente hablando hoy en día de su iglesia. Una iglesia que en este caso muestre a otros lo que significa formar parte del pueblo de Dios. Pero no solamente eso, sino que sea una iglesia que en lugar de imitar al mundo, puedan en este caso colocar en alto los principios del cielo. Una iglesia que se parezca más a lo que ocurre allí en el reino de los cielos que a lo que ocurre en las naciones de este mundo. Ese es el deseo de Dios. Eso es lo que Dios no solamente deseaba en este caso para Abraham, para Adán y Eva, para el pueblo de Israel, sino también ahora y hoy en día para su iglesia. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y mira, justamente a manera de conclusión, me gustaría justamente terminar con esto, mencionándote que el deseo de Dios es que como hijos suyos, como parte de su pueblo, podamos ser ese imán que atraiga a las personas, en este caso a Dios. En el pasado el pueblo de Israel tristemente no cumplió con este propósito, pero tú y yo sí podemos cumplirlo, tú y yo sí podemos formar parte de esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios que dé a conocer a otros el mensaje de salvación, que pueda atraer a otras personas a los pies de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga.